Bueno, continuamos entonces para tratar de comprender cómo este intento de constituir una reforma que tenga que ver con un avance de la modernidad en la provincia de Buenos Aires y que realmente se lleva a la práctica y se mantiene en el tiempo, este intento se va a convertir también en el fundamento de lo que podría llegar a ser un Estado nacional. Y de tal modo, en 1824, el Tratado Cuadrilátero viabiliza la reunión de un Congreso que lleve adelante la constitución de un Estado nacional. El Congreso va a sesionar desde 1824 hasta 1827, y esto nos muestra de algún modo la voluntad de las provincias de pensarse incluidas en un Estado más amplio que el de su propia localidad. Por eso han firmado pactos, el Pacto del Pilar, el Pacto de Venegas y ahora el Cuadrilátero, que de algún modo serán en algún momento también rescatados por la Constitución del 53, justamente para basarse en estos estados provinciales, en cumplimiento, dirá el preámbulo, de pactos preexistentes. Así se reúne el Congreso, que podemos decir que tiene dos etapas. Una primera etapa con un respeto muy grande hacia las provincias, desde 1824 a 1825, con la firma del Tratado Comercial con Inglaterra, que reconoce la independencia, y con la sanción de la ley fundamental. Hasta este momento, el Estado que se va configurando tiene que ver con una forma que todavía no está definida de Estado, pero que parece reconocer estas autonomías provinciales. Sin embargo, la guerra con el Brasil y todo el viraje de este Congreso van a hacer que entre el 25, 26 y 27 se vaya constituyendo un giro hacia el sistema centralizado. ¿Qué es lo que se está discutiendo aquí? Se está discutiendo la forma de Estado. ¿Cómo se va a llevar adelante el poder en función del territorio? Si será un Estado centralizado, seguramente desde Buenos Aires, o será un Estado que respete las autonomías provinciales. Es interesante que muchas veces se habla de Estado federal cuando en realidad se está haciendo referencia a una confederación por sus características. En este momento el Congreso se va a dividir claramente entre unitarios y federales. A partir de este momento es correcto denominarlos así. Los federales, si bien tienen claro que quieren un gobierno que respete las autonomías provinciales, un gobierno que, si bien reconoce aquel pacto fundacional de la Revolución de Mayo, este gobierno
no se centralice, no esté de alguna manera bajo la órbita exclusiva de Buenos Aires, pero no presenta un proyecto. Si bien de alguna manera se orientan a través de la Constitución de los Estados Unidos, no hay un proyecto concreto presentado. Sí lo hacen los unitarios, que también reconocen aquel pacto fundacional de Mayo, como muchos de los gobiernos de autoridad de ciudades virreinales, se inclina mucho más por una mirada centralizada, porque piensan que si no se puede disolver este gobierno si de alguna manera se elige el reconocimiento de los estados provinciales como estados, claramente. Y sí presentan un proyecto y dictan una constitución. Esto claramente será un quiebre. Y si bien este Congreso lleva adelante otra legislación muy importante, la ley del Banco Nacional, que también hay alguna enemistad con las provincias, fundamentalmente por la acuñación de moneda, la ley del Ejército Nacional, la ley de enfiteusis, que promueve la posibilidad de que se otorguen tierras para ser trabajadas, pero que terminará constituyendo la gran propiedad, y la ley de presidencia, colocando esta magistratura en manos de Rivadavia, y finalmente la ley de capitalización de Buenos Aires, que junto a la Constitución unitaria terminan aniquilando la posibilidad de constituir un Estado nacional. Ni las provincias van a aceptar la Constitución, hay una serie de provincias que directamente se rehúsan, ¿sí? Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, La Rioja, pero además la parte de la élite de Buenos Aires, fundamentalmente parte de los grupos económicos, ganaderos sobre todo, no van a aceptar de ninguna manera compartir la capital. Una capital que iba a ser una franja, que claramente entregaba a la aduana, y una provincia que quedaba dividida en dos, la provincia del Salado, con capital en Chascomús, la provincia de Paraná, con capital en San Nicolás, y que realmente muestra la imposibilidad de congeniar esta pugna, esta dicotomía de tradición y modernidad, de colonia y revolución. Porque si bien la revolución había generado cambios que no volvieron atrás, que de hecho se materializaron, era muy difícil lograr que esos pueblos que habían firmado el tratado, pueblos segmentados, sociedades segmentadas, se convirtieran en ciudadanos que comprendieran la abstracción de lo que es el pueblo en un territorio, que concibieran y percibieran como nacional, junto con la patria, que concibieran una patria como abstracción total. Eso va a llevar mucho tiempo. Recién, hacia fines de siglo, cuando se constituyan aquellos símbolos que van a armar la nación, hasta ese momento, como dijimos al principio, el Estado tiene que ver con lo que le pasa a la sociedad. Y la sociedad estaba profundamente dividida.
profundamente dividida por asimetrías, por vínculos, por intereses económicos y también por trama de significado, porque había toda una construcción moderna que no podía ser impuesta, que había que trabajar sobre esas tramas de significado. Y entonces otra vez esa tensión entre modernidad y tradición va a contribuir a hacer realmente trizas este proyecto de Estado Nacional, hasta tal punto que el Congreso se disuelve, Vicente López, que es nombrado provisoriamente, termina restableciendo la Junta de Representantes, la provincia de Buenos Aires como tal, con gobierno de Dorrego, y todo este proyecto quedará inconcluso y lo llevará mucho tiempo hasta la reorganización nacional y tal vez un poco más, hasta fines del siglo XIX, para concretarse en un Estado nacional. Nos preguntamos entonces, ¿qué hacemos en el aula? ¿Qué hacemos con todo esto que aprendimos? ¿Qué es lo que vamos a mostrar a los alumnos que pueda ser significativo para hoy? ¿Qué contenidos significativos pueden ser de alguna manera resignificados hoy? Y bueno, probablemente todo este trabajo de análisis sobre el Estado, sobre la sociedad y sobre los componentes de ese Estado nacional. ¿Quiénes somos hoy? ¿Cómo es hoy nuestro Estado? ¿Cuál es nuestro territorio? Un territorio que hoy percibimos y concebimos de esta forma, pero que en aquel momento no podía ni siquiera dibujarse. Había tierras que estaban en manos de los indios, pero no se pensaba en incluirlos como parte de la población, sino más bien en la apropiación de esas tierras. Una sociedad fragmentada, había esclavos, había indios, había mujeres tuteladas que, como volvemos a decir, y lo vamos a decir durante muchas clases, hasta 1926 no tuvimos los derechos civiles, hasta 1947 tampoco los derechos políticos. Entonces, un Estado que despacito había ido constituyendo derechos políticos, porque si pensamos en la ley electoral de la provincia de Buenos Aires de 1821, decimos, ¿fue un gran avance? Sí lo fue. ¿Fue una ley moderna? Sí lo fue. ¿Fue un sufragio universal? No, en realidad no. Pero sí, el voto activo fue ampliado a todos los varones de 21 años, aunque no el voto pasivo, es decir, no podían ser candidatos si no tenían una determinada renta. O sea, ¿hubo un avance? Sí lo hubo. ¿Ese avance logró concretar la ciudadanía que se estaba pidiendo o no? No llegamos a eso. Entonces, ¿qué nos pasa hoy? ¿Cuánto de esos avances revolucionarios de la modernidad hacen a nuestro presente? ¿Cuántas de las asimetrías se mantienen? Tal vez cuando queremos llevar adelante un trabajo que plantee situaciones problemáticas, bueno, aquí pueden estar presentes. Y seguramente de estas situaciones problemáticas del pasado podemos traer a colación reflexiones del presente. Esto es la historia. Voy al pasado porque en realidad me interesa el presente.
Y seguramente preguntas de este presente, interpelaciones, me llevan al pasado. Este es un poquito la mecánica que les proponemos y bueno, es nuestro desafío. Hasta acá llegamos.